Bienvenida. Hola Pablo, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Bien, vamos a charlar sobre esta ausencia en los planes y propuestas de gestión en cuanto a cultura y patrimonio. También invitamos a Santiago Cabrera, él es docente, catedrático, historiador e investigador. Lamentablemente no pudo acompañarnos en vivo, pero pregrabamos sus opiniones respecto a este tema. Así que, Ana y audiencia, vamos a escuchar a Santiago Cabrera y luego empezaremos a dialogar con nuestra invitada aquí en vivo, con Ana Fernández. Escuchemos a Santiago Cabrera. Y amigas, continuamos nuestro programa de esta noche hablando sobre la cultura y la campaña electoral, ahora que estamos ya en la recta final de esta segunda vuelta electoral. Y decíamos que estamos también conversando con Ana Fernández, artista visual. Ana, vamos ahora sí a esta propuesta tuya. Tu primera impresión de lo que ha sido esta campaña electoral en relación al tema de cultura. Bueno, como habíamos dicho antes, no se había visto mucho de lo que cada uno de los candidatos propone en términos de arte y cultura. Sin embargo, he visto algunas de las digamos, propuestas que hay. Y bueno, por una parte, lo que me parece más evidente, ¿no? Que no creo que estoy diciendo nada nuevo, pero me parece que es evidente que en un lado, en el de la candidata Luisa González, tenemos unas ciertas propuestas, un conocimiento de causa, tal vez un conocimiento del terreno en que se está pisando, o en el que se va a pisar. Hay un conocimiento de la ley de cultura, y las propuestas van más o menos a tono con eso. También no tenemos que olvidarnos, y eso también es evidente, de que ahí hay una estructura partidista y hay cuadros. Tal vez suena a estereotipo lo que han dicho todo el tiempo, que ya lo hicimos. Es verdad, o sea, tenemos al menos un ejemplo de que ya se hicieron ciertas cosas que funcionaron. No vamos a decir que todo funcionó, que todo estuvo perfecto, pero algunas cosas funcionaron. Ahora, lo que a mí me preocupa tremendamente es justamente esa falta de estructura partidista, de cuadros, de como una guaira pamushka un poco, ¿no? He venido con el viento del otro candidato, y que no, yo, por ejemplo, tendría muchísimo temor de elegir algo así para un país. Sí nos han puesto contra la espada y la pared, como decía una de las caricaturistas que me encanta, que es Casimira, decía, nos están proponiendo si morir ahogados o ahorcados. Entonces, nos toca escoger, y a mí me parece que hay unas ciertas propuestas, digamos, que son un poco más acordes a lo que sería mi visión de lo que podría funcionar. Lo que acaba de decir Juana Guarderas y lo que dijo también Santiago hacen mucho sentido. Yo también estoy de acuerdo en que la cultura, la noción de cultura, que no es una noción, que es una noción rizomática, que es una noción que tiene muchísimas aristas, debería ser un tronco común para todas las demás políticas. Es decir, de ahí debería, en lo ideal, deberían nacer las políticas agriculturales, las políticas del medio ambiente, las políticas educativas, las políticas del gobierno, las políticas de un gobierno, digamos, centrado en no solo en lo humano. En este momento que estamos abocados a una crisis ecológica tan gigante, no podemos seguir pensando en nociones políticas solo de lo humano. Tenemos que pensar en lo no humano, tenemos que pensar en una cosmopolítica, como dice Isabel Stengers, ¿no? Entonces, ahí me parece que lo que podemos proponer los artistas
Hoy en día los trabajadores de la cultura, los jóvenes también, porque hay propuestas, lo vimos en el octubre pasado, desde los jóvenes que eran tremendamente potentes. Entonces, yo sí creo que eso es una conjunción, no es solamente, y obviamente no pensar a la cultura como espectáculo, porque eso es una aberración tremenda. Sí. Bueno, aquí tenemos varios temas que tú has tocado. El uno es efectivamente que no podemos pensar, por ejemplo, en pacificar el país si prescindimos de la cultura. Uh-huh. No podemos pensar en una recuperación económica si es que prescindimos de la cultura. Y no podemos pensar en fortalecer nuestra representatividad, nuestro sentido de pertenencia, si es que prescindimos de la cultura y los patrimonios. Pero ¿cómo entender que los dos candidatos, quizá por lo que ya planteaba Santiago, que no es rentable políticamente, que no da votos suficientes, no se abordan con la prioridad que deberían hacerlo en las agendas de la campaña electoral? Yo pienso que tal vez es solo una estrategia, y es una estrategia tal vez superficial, pero yo no creo que en lo profundo, al menos en una de las candidatas, yo no creo que en esos cuadros, en esa estructura partidista, no existan personas que no estén pensando desde ahí, porque conozco que sí existen. O sea, ya estamos viendo en el gobierno municipal que existen personas que han pensado, piensan y pensarán en la cultura, ¿no? Entonces, a mí, obviamente, me preocupa más del otro lado, porque ahí no veo una visión, no veo nociones, no hay, y ya nos ha demostrado 2 años de un gobierno en donde la visión es muy superficial de la cultura, la visión es muy superficial y estamos viendo las consecuencias. Es decir, no puede estar en una cartera tan importante alguien que solo piense en la cultura a ese nivel, a un nivel superficial. Tiene que haber una formación profunda, filosófica, de alguien que realmente tenga, y no administrativa solamente. O sea, lo administrativo es importante, eso obviamente la dan los asesores, pero la noción de qué es cultura en la contemporaneidad es tremendamente importante, y eso es una noción filosófica, eso es una noción muy, muy profunda, que tiene que ser estudiada, que no puede ser improvisada, que no puede ser, fulanito, ¿cómo es cómo es que le llaman? La industria naranja. Qué lindo. No, o sea, no puede ser así, ¿no? Entonces, yo sí creo que tiene que haber un nivel importante de condumio ahí, ¿no? Uh-huh. De enjundia tiene que haber. Ahora, tú planteabas también algo importante, es decir, digamos que hace 7 años casi ya que se aprobó la Ley Orgánica de Cultura, uh-huh, ¿no es cierto? Donde se crea el Sistema Nacional de Cultura, los subsistemas, las redes nacionales, y se plantea ya un esquema de lo que sería el ejercicio de la gestión pública de la cultura. Uh-huh. Sin embargo, tanto los ministros de Lenín Moreno como de Javier Lasso no han aplicado esa ley. Y en la práctica no tenemos todavía esa institucionalidad que es el mandato de la Ley Orgánica de Cultura, uh-huh, ¿no es cierto? Y además con la pandemia se generó, y la crisis económica, una gran precariedad en el sector. Es decir, si es que hablamos de urgencia en el tema de inseguridad, también tendríamos que hablar de urgencia, uh-huh, en la precariedad del sector cultural. Y por, uh-huh, tanto se necesitan también medidas urgentes y planes, uh-huh, efectivos que permitan terminar con la precariedad del sector cultural. Sí, eso, una declaratoria de emergencia sería importante. Y claro, lo urgente no debe tampoco tapar lo importante, ¿no?
porque muchas veces se apagan los incendios, se hace lo urgente rápidamente y se deja de lado lo importante. O sea, en este caso, la ley de cultura, el plan de reactivación cultural realmente debería ser emergente, debería ser emergencial, es decir, declarar al área de la cultura en emergencia, con lo que eso implica, ¿no? Yo creo que a este punto hay que declarar a todo en emergencia. Es verdad. ¿No? Sí, porque todo está en o sea, emergencia. el sistema educativo, el de salud, el de la cultura. Y claro, eso implica cosas que van a ir mucho más allá de un gobierno de 1 año y medio, obviamente. Sí. Claro que sí. Pero eso nos obliga a nosotros a pensarnos como tierra, ¿no? Como tierra, nación, suelo, Ecuador, desde otros lugares. No podemos seguir pensándonos desde lugares personales, de enriquecimiento personal, ¿no? O sea, estamos en un momento del planeta realmente, sí. ¿No? En donde sí tenemos que pensarnos mucho más allá. Fíjate, el tema de los presupuestos, por ejemplo, es decir, todas las instituciones de cultura han sufrido recortes importantes, todas, ¿no? Incluida la Casa de la Cultura, que acaban de recortar hace un par de semanas, de su pírrico presupuesto aún más, ¿no es cierto? Creo que $170,000 más, que en el ámbito del presupuesto general del Estado es una miseria, no significa nada. Pero para el pírrico presupuesto de la Casa sí significa mucho, claro. ¿No es cierto? Y esa precariedad de la institucionalidad cultural ha hecho que justamente los servicios culturales sean ineficientes e inadecuados. Por tanto, lo que tú decías, sí es necesaria esa emergencia, ¿no? Esa emergencia. Pero, ¿cómo entender que la cultura no se le puede seguir tratando de esa manera, ¿no? Ahora que se va a inaugurar el Festival de Artes Vivas de Loja, yo revisaba en la mañana el presupuesto de hace 6 años del Festival de Loja, llegaba a casi $2 millones. Hoy tenemos un presupuesto de $300,000. Wow. Y así en todo, ¿no? Pero de ahí también la necesidad de que los candidatos asuman esas urgencias, ¿no es cierto? Porque siempre, cuando hay un problema con el banano, inmediatamente dictamos medidas, inmediatamente hasta dictamos condonación de deudas, en fin, ¿no? Pero cuando la misma circunstancia pasa a la cultura, nadie se condole de los artistas y creadores. Sí, porque hay esa visión y esa noción de que es espectáculo y de que no importa y de que es superficial. Eso han ayudado a proponer un montón de, ¿qué te puedo decir? Visiones, personalidades que han hecho de la noción de cultura un simple espectáculo, ¿no? Que se ve en la televisión, que se oye por la radio, que se ve en las tarimas, y eso han ayudado a propagar, ¿no? Estos gobiernos que también entienden la cultura así, porque ahí hay un entendimiento de cultura en esos términos. Entonces, realmente sí necesitamos, vuelvo a decir, personas con una formación que entiendan la cultura desde este otro lugar, en términos contemporáneos, en términos en que ya no es cultura, o sea, hay un continuo natura-cultura, que nos lo enseñan las culturas andinas, amazónicas, ¿no? No hay un cisma entre lo uno y lo otro, es un continuo y es una propuesta vital de la vida, ¿no? Del summa causae, que no es una frase partidista, es una filosofía. Es una filosofía andina, ajá, sí. Sí. Es filosofía, es una pachasofía, como dice Sterman. Ahora, en términos reales, en la campaña electoral ha resultado que la cultura es absolutamente marginal y prescindible. ¿Cómo hacer que los equipos de campaña
regresen a ver también al sector cultural, regresen a ver a los artistas y creadores. Y así como se reúnen con los choferes, con los maestros, con los médicos, con los industriales, los comerciantes, se reúnan también y escuchen a los artistas y gestores culturales. Bueno, creo que también nosotros tenemos que asumir una responsabilidad y decirnos que tal vez hemos querido estar un poco ausentes, también porque hemos visto cómo funciona la política, tal vez porque no nos ha gustado cómo funcionan estas maneras de hacer. Sin embargo, si es que no estamos dispuestos a mojarnos los pies y a remangarnos y a meternos en algo, tal vez no vamos a lograr eso, pero sí tenemos que alzar una voz. Es importante que haya una voz y que salga de alguna parte. Es decir, yo me acuerdo de innumerables cartas que hemos escrito los artistas, ¿no? En que firmamos un montón y sin embargo no encuentran como un lugar de ser vistas, de ser evidenciadas, ¿no? Entonces, no sé, eso, tal vez no tengo una respuesta para eso, pero sí creo que implica meterse, responsabilizarse, estar dispuesto a dar más de nosotros mismos en términos de arrimar el hombro, digamos, ¿no? Ponerse la camiseta, arrimar el hombro, tratar de hacer lo que más podamos en esos términos. Es decir, es también nosotros emplazar a los candidatos y decir, a ver, yo quiero hacer esto, ¿en qué puedo ayudar? O ¿qué me proponen? Quiero hacer algo en favor de esto, ¿no? O puedo proponer desde otros lugares también, ¿no? Es decir, yo creo que el movimiento indígena en eso nos ha dado lecciones magníficas, ¿no? Desde dónde proponer. Pero también, como decía la Mamadolo, proponer desde la unión, ¿no? Desde la unión, la flor de la quinoa es unida, ¿no? La quinoa en el saco es unida, no es unos por aquí, otros por allá, es decir, implica eso también, ¿no? O como decía Mamá Tránsito, de la mazorca, ¿no? También, los granos tienen que estar unidos. Sí. Ahora, analizando los planes de gobierno en temas de cultura que fueron presentados al Consejo Nacional Electoral, vemos que son efectivamente dos propuestas de modelos económicos también distintos y diferentes, ¿no es cierto? Por un lado tenemos una propuesta bastante escueta, bastante, quizá, estoy convencido, hecha al apuro, con un equipo que no conoce mucho los temas de cultura, y por otro lado, en Luisa González, una propuesta más coherente y vinculada precisamente a lo que ya manda la Ley Orgánica de Cultura. Y recoge también demandas de los artistas, por ejemplo, el tema del seguro social, que es una demanda desde hace muchísimos años, el tema de la ley de mecenazgo, ¿no? Que en varias ocasiones se ha planteado, pero nunca se ha hecho efectiva, y los temas vinculados con la formación, ¿no? Se plantea ahí que es necesario la formación en artes desde la educación básica, que es también un mandato de la ley, pero que nadie ha hecho caso, ¿no? Es decir, efectivamente, para elegir el próximo 15 de octubre en temas de cultura estamos también eligiendo dos modelos económicos, dos modelos políticos, dos visiones distintas y diferentes. Sí, es bien obvio. Es decir, el uno es esta visión de la cultura como industria privada, ¿no? Y la otra es una visión como un derecho fundamental que tiene que ser apoyado por el Estado, que tiene que venir del Estado también. Entonces, sí, ahí estamos votando por dos sistemas distintos, por un neoliberalismo a ultranza. Si queremos eso, vamos por ahí. Yo creo que es catastrófico. Claro, y si escuchamos lo que Esa plantea la vicepresidenta, si escuchamos lo que dice la vicepresidenta de Novoa, la señorita Abad, claro, ella niega los derechos a la salud, los derechos a la educación y seguramente también los derechos a la cultura. Sí, es que no son vistos como derechos, ¿no?
son vistos como opciones, son opcionales. Entonces eso es una... la verdad es que hemos visto esas propuestas en el mundo y son propuestas realmente catastróficas. Llevan a lugares que son gravísimos y podemos aprender de otros lugares antes de que nos pase a nosotros. ¿Por ejemplo? Brasil, por ejemplo. Bolsonaro fue un gobierno catastrófico para Brasil, sí, y está muy cercano. Y la postura de decir no vamos a dejar que el PT vuelva de nuevo porque la corrupción, etcétera, es una postura primero que realmente digamos que es un constructo, ¿no? Pero por otro lado llevó a catástrofe a Brasil. O sea, que la mitad de la gente dijo, bueno, no podemos permitir esto. Entonces estamos viendo de nuevo a un Brasil resurgir en términos de cultura, retomar ciertas cosas que tenían ya antes, que fueron hechas tabula rasa, ¿no? Y en términos de ecológicos, en términos de medio ambiente, ha significado algo gravísimo. Brutal. Ahora, y esta es una parte en la que yo sí considero que a los dos candidatos les falta, porque los dos son finalmente extractivistas. Es decir, las dos posturas predican el extractivismo para que más seres humanos puedan seguir trabajando y puedan seguir industriosamente acabando con los recursos de la tierra. Entonces, eso es lo que yo creo que las propuestas de los jóvenes del futuro inmediato pueden hacer una diferencia. Yo sí creo en eso y eso es lo que nos está faltando. Sí, fíjate, yo creo que la consulta popular, tanto del Yasuní como del Chocó Andino, es importante porque esa es la oportunidad para que nosotros cambiemos de modelo. Exacto. Y podamos ir ya en la construcción de energías limpias que no atenten contra nuestra diversa naturaleza, ¿no es cierto? Esa es una gran oportunidad. Sí, exacto. ¿No? Lo que está haciendo Petro en Colombia, por ejemplo. Que es un gran ejemplo para nosotros. De lo que se puede hacer, así es. Y fíjate, lo de Lula sí es importante, porque Lula en 6 meses logró reestructurar su modelo, ¿no? Y recuperó programas de alimentos, por ejemplo, de la Bolsa de Cultura, por ejemplo, y todo el tema ambiental, ¿no? Es decir, si tenemos ahora el próximo gobierno 1 año y medio, Lula nos demuestra que en 6 meses sí es posible reconstruir un país, empezar a reconstruir un país, y que la población, que es lo que ha pasado en Brasil, recupere el optimismo y el entusiasmo, ¿no es cierto? Ese es el gran reto. Sí. Ahora, ¿qué le dirías tú, Ana, a quien finalmente el 15 de octubre sea electo presidente o presidenta? ¿Qué le dirías tú? Le diría que la cultura es un eje central y que necesita ser restaurado emergencialmente. Eso. Okay, ya. Bueno, en estos minutos no queremos perder oportunidad también para hablar del trabajo creativo de Ana Fernández. Decíamos al inicio que en el pasado Salón de Julio de la ciudad de Guayaquil obtuvo el segundo lugar, ¿no es cierto? Y 2 mujeres ganaron el salón, lo cual es los 3 primeros premios, ¿no? 3 mujeres, fíjate. Que es buenísimo. Y ahora también el concurso Miguel Donoso Pareja de novela también acaba de ganar por primera vez una mujer, Sandra Araya, también en Guayaquil, cierto. Lo que también nos alegra muchísimo. ¿Cómo fue esta participación y cómo estuvo el Salón de Julio? Yo había participado una vez hace muchísimos años en el Salón de Julio y no fui aceptada. Entonces, esta vez supe que
un curador que al que admiro mucho, iba a ser el curador Edu Carrera. Y me gustó también como un poco la propuesta, ¿no? de la convocatoria, digamos, ¿no? Que era muy sencilla. Entonces, yo que tenía una propuesta que yo pensé que era muy, muy, digamos que pertinente para Guayaquil, dije, yo quiero hacer esto. Yo estoy trabajando en una serie de paisajes, y entonces justamente yo estaba trabajando en este Chimborazo, en el Guayas y Lechuguines en la Ría. Y entonces se me ocurrió que era algo que realmente era como, le pertenecía a Guayaquil, ¿no? Y yo sí creo que lo que sale del cariño, del amor, del deseo, son las cosas que mejor se manifiestan, ¿no? Entonces hice esta obra y bueno, gané el segundo premio, lo Qué cual bien, felicitaciones. me encantó. ¿No es adquisición o sí? Sí, Es adquisición. Ah, qué bien. Qué bien. Sí. Bueno, tú sigues trabajando en esa serie. He visto algunas obras que tienes aquí en tu taller en la Casa Santa Bárbara, sí. ¿no es cierto? Aunque trabajes en tu estudio en la Merced. También. Los dos. En los dos, sí. Bueno, en la Merced trabaja como las cosas más grandes y en la Casa Santa Bárbara también expongo y claro, hago otras cosas ahí también, como es un espacio de encuentro también, ¿no? Hay otras cosas que van a pasar ahí, como va a ser un espacio de conversatorio, también otras exposiciones con otros artistas. Eso es algo que estoy preparando. ¿No? No una colectiva, pero es un diálogo del que hemos venido hablando con Roberto Vega, un artista, un joven artista al que admiro mucho y que hemos venido conversando desde hace mucho tiempo. Entonces, él expuso hace un tiempo La montaña y sus oficios en una pequeña salita en el Atola, y ahora estamos conversando para ver si hacemos un diálogo de montaña. De montañas. Sí. Qué bien. De páramo. De páramo, qué bueno. Sí. Tú estás entre Estados Unidos y Quito, ¿no? Ya estoy más en Quito. Sí me voy un poco a Estados Unidos, a San Francisco, y a veces a otras partes. Acabo de venir de una residencia en Wisconsin, de una residencia artística, en un lugar lindísimo que se llama el Instituto de la Finca del Gusano, Worm Farm Institute. Entonces, es un lugar hecho por artistas, pero que también son agricultores. Entonces cultivan la tierra, cultivan la tierra con estas nociones, digamos, de que el suelo rico es de donde sale la mejor comida, sustentable además para una comunidad, no monocultivo, no agronegocio, sino que es un pequeño cultivo que sustenta una comunidad. Entonces, eso fue lindo. Qué bien, ese trabajo colectivo, colaborativo, sí, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Con el colectivo con el que trabajo y que vamos a exponer ahora en el Espacio Arte Actual en noviembre. Son dos chicas, dos artistas de Estados Unidos y dos ecuatorianas. Entonces, ahí estaremos. Estaremos pendientes también de eso. Sí. Ana Fernández, gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias, Pablo. Esperemos que quien elija la mayoría del pueblo ecuatoriano sea para bien. Sí, elegirán bien. Sí. Queremos despedirnos con música porque hoy es el cumpleaños de la gran Violeta Parra. Ella nació un día como hoy de hace 104 años y ella es una gran artesana. Bueno, ella cultivaba también la tierra.
recopiló coplas de toda la ruralidad chilena, montó la famosa carpa, en donde hacía todas estas reuniones con artistas, con artesanos. Trabajó mucho con sus hermanos, con el gran poeta Nicanor Parra, hacía esas arpilleras preciosas que exponía en Europa, ¿no? Y lamentablemente falleció, y digo yo, prematuramente. Así es que vamos a despedirnos con una canción que quizá es la canción emblemática de América Latina. Gracias a la vida, en la voz y la guitarra de la gran Violeta Parra. Amigos, gracias como siempre por acompañarnos. Gracias a Celine, gracias a Karina, gracias a Alex, que están en la transmisión también vía streaming. Y nos vamos a encontrar el día de mañana, jueves, que estaremos hablando del libro, estaremos hablando de proyectos que vinculan con el fomento de la lectura en áreas, en parroquias, en áreas rurales. Nada más, amigos, un gran abrazo y nos encontramos el día de mañana. La noche boca arriba. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto.